Lo dijo en la primera hora. Bien, 8:07 en la mañana. ¿Cómo se ha sentido, señor Sanguña? Yo compartí con usted. Era uno de los propósitos de Hable este. serio. Me gusta que le haya gustado el programa. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando el programa en la recta final de nuestro espacio a las 8:07 de la mañana. El próximo 11 de enero será la renovación de autoridades de la Universidad Central del Ecuador, la universidad más grande, más antigua de este país, considerada la más emblemática del Ecuador. Se habían presentado 10 candidatos al rectorado, finalmente fueron calificados 7, es decir, este proceso electoral será entre 7 aspirantes a ocupar el rectorado de la Universidad Central del Ecuador. Una de las candidatas es la PhD Silvia Vega, que está con nosotros acá visitando nuestra mesa de trabajo. Doctora, qué gusto, bienvenida, muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por la entrevista. A usted por la gentileza. A ver, ¿por qué quiere ser rectora usted de la universidad? Bueno, soy profesora de la Central desde 1999 y pues conozco la universidad muy profundamente porque he estado pues dedicada a esta actividad de la docencia desde esa época, pero tengo, y por eso quiero ser rectora, porque creo que tengo algo que aportar por el conocimiento y experiencia que tengo respecto al sistema de educación superior. Yo fui consejera del CASES, del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, entre el 2018 y el 2020, y como tal dirigí la evaluación de universidades, de 55 universidades en el 2019. Eso me dio un conocimiento bastante profundo, cercano, tanto de la normativa y de la problemática en sí del sistema de educación superior. Vamos a tener una nueva evaluación en 2026 de las universidades y creo que esa experiencia para mí fue muy vital y puedo ponerla al servicio de mi universidad. Por otro lado, al regresar a la universidad nuevamente en 2020, fui parte y soy ahora todavía parte del Consejo Universitario, que es el órgano de gobernanza, digamos, de la universidad, y como tal he dirigido la planificación estratégica que acabamos de aprobar, un plan 2023-2027. Eso me ha dado también un conocimiento bastante concreto de la realidad de la universidad en sus fortalezas, en sus debilidades, y de las propuestas, digamos, programáticas que debe tener la universidad independientemente de la autoridad que esté al frente. Entonces creo que ese aporte es significativo y podemos ponerlo al servicio de la universidad, además de que hemos logrado tener y consolidar para nuestra candidatura un equipo muy sólido de profesionales. Está Pablo Araujo para vicerrector académico. Que ya se va para la Antártida, mi doctor Araujo. Sí, exactamente. El doctor Alfredo Lozano para vicerrector de investigación y la magíster Jessica Guarderas para vicerrectora administrativa financiera. Es un equipo interdisciplinario con mucha complementariedad en las capacidades, habilidades de cada quien y además intergeneracional. Habemos algunos un poco menos jóvenes y otros más jóvenes, que creo que es también una garantía, digamos, porque uno de los problemas que ha tenido la universidad es que su equipo líder, digamos, no ha sido equipo, en realidad. Han sido autoridades que han marchado cada quien haciendo lo suyo, pero sin una visión proyectiva de universidad compartida, ¿no? Entonces pensamos que tener un equipo sólido como el que tenemos también es una garantía para la universidad. Sí, y en ese sentido, una de las grandes problemáticas que ha habido es pues la demanda de los estudiantes en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos que requiere la Universidad Central. ¿De cuánto estamos hablando y cómo está la situación económica de la universidad tal cual? Bueno, la situación económica de la universidad es complicada, como es, bueno, la situación del país y del resto de universidades. Nosotros hemos pasado en los últimos 6 años por una reducción paulatina del presupuesto, más o menos de 153 millones a 123. Reducción que no se compadece en cambio con el hecho de que la universidad ha abierto sus cupos en sentido creciente. Entonces, mientras el presupuesto se ha reducido en alrededor del 11%, nuestra matrícula se ha incrementado en alrededor del 12%. Entonces resulta inversamente proporcional, claro, cuando debería ser más bien al contrario, ¿no? Y en ese aspecto, ¿cuál es la propuesta de ustedes para pues enfrentar precisamente uno de los grandes inconvenientes? Más demanda, pero menos presupuesto. Bueno,
Bueno, por un lado creo que la Universidad Central tiene que superar este cierta aletargamiento que está viviendo en estos últimos años y ponerse nuevamente a la cabeza, liderar el conjunto de universidades públicas para hacer ciertas demandas que son absolutamente justas, como por ejemplo el hecho de que la propia ley del FOPEDEUPO, que es la que financia, digamos, las universidades públicas, no se está aplicando adecuadamente porque, por ejemplo, una de las fuentes de este financiamiento es la recaudación tributaria del IVA y del impuesto a la renta, y lo que se hace generalmente es presupuestar una proyección, pero nunca se reliquida cuando esa proyección supera los valores. Entonces allí hay varios cientos de millones de dólares que están represados, digamos, y que no han sido entregados a las universidades. Luego hay otras fuentes de la propia ley del FOPEDEUPO que no están siendo aplicadas. Hay un fondo permanente que se llama el Fondo de Gratuidad, que no ha aumentado desde hace 6 o 7 años y que se mantiene igual, a pesar de que todos los gobiernos dicen que quieren dar más posibilidad de ingreso a las universidades, a los sectores pues que lo demandan. Entonces eso por un lado, pero por otro lado pensamos nosotros que también es un tema de gestionar mejor los recursos escasos que se tienen. O sea, y hoy por hoy no se ha gestionado bien esos recursos, está diciendo usted, no se ha hecho un buen manejo del dinero de la Universidad Central. En el sentido de que nosotros tenemos también recursos de autogestión que son producto, por ejemplo, de los posgrados, pero esos recursos no están siendo gastados eficientemente por una serie de dificultades administrativas que nosotros justamente con nuestro vicerrectorado administrativo, que estaría en manos de una persona con mucha experiencia como la doctora Jessica Guarderas, justamente queremos cambiar. Entonces, por allí hay una ventana de oportunidad, digamos, para incluso mejorar también la oferta de servicios, como por ejemplo estudios especializados, consultorías de educación continua, que la universidad no lo está haciendo, y de optimizar además la manera de gestionar estos recursos a través, por ejemplo, de la empresa pública. Otras universidades en el Ecuador están usando adecuadamente sus empresas públicas, la nuestra existe desde el 2016, pero casi no tiene ningún rol, y es justamente lo que queremos es potenciarla, porque con la empresa pública se facilitan muchos de los procesos de adquisición que en cambio desde el punto de vista de las compras públicas y todas las exigencias que tenemos las instituciones públicas justamente en esos sistemas de compras públicas, hace que no sea eficiente la gestión de los recursos. Entonces diría yo que hay por un lado una demanda, una lucha organizada que se debe hacer entre las instituciones de educación superior, mostrando todo el esfuerzo que estamos haciendo para responder a las necesidades del país y exigir al gobierno, pues digamos que por lo menos se aplique la ley que tenemos de financiamiento, pero por otra parte también hacer una mejor gestión interna, potenciar la posibilidad de servicios y de fondos de autogestión. La Universidad Central logró asumir el proceso de ingreso directamente de los estudiantes a la universidad luego de la eliminación de la prueba Transformar, o tuvieron que pedir que CENESID se siga encargando mientras se preparan para este proceso, porque hubo algunas universidades que no lograron hacerlo directamente, sino que tuvieron que pedir a CENESID este apoyo. No sé si ese fue el caso de la Central. Ese fue el caso de la universidad en este semestre que estamos, digamos, cursando ahora, ¿no? Eso querría decir que si usted llega a convertirse en enero en rectora, usted, digamos, ya tendría que asumir ese reto. Desde el siguiente periodo académico, porque el periodo académico pues termina ahora en febrero y la matrícula de los nuevos, digamos, aspirantes tendrá que hacer la propia gestión que está saliendo, porque el cambio de autoridades se da justamente en el mes de marzo. Entonces nos tocaría efectivamente asumir ya desde la siguiente Y yo le pregunto ocasión. si la Universidad Central usted le ve que está preparada para asumir ese reto luego de la eliminación de la prueba Transformar, que estaba a cargo de CENESID. Bueno, estamos preparando, yo soy, como le decía, parte del Consejo Universitario y hay una propuesta del Vicerrectorado Académico este momento justamente que lamentablemente el rector no ha dado paso a la discusión de eso, aspirando quizá que sea el propio CENESID el que con las nuevas autoridades asuma esa tarea, pero pensamos que es efectivamente una situación que nos pone en una
difícil encrucijada porque la universidad es enorme, tiene 21 facultades, casi 70 carreras, entonces hacer un examen para ese número de aspirantes, que son alrededor de 100.000. Lamentablemente los cupos que la universidad puede ofrecer este momento son apenas 6.000. Entonces también nosotros pensamos que allí hay que hacer algunos cambios, algunas reformas en diversificar la oferta académica por un lado. Ampliar para más carreras. Y hacer carreras mucho más transdisciplinarias, por ejemplo, manera... Pues justamente nuestra propuesta es que las áreas del conocimiento, que son las que agrupan las facultades y las distintas disciplinas, pues sean el eje de la transformación académica de la universidad para poder hacer este tipo de, primero una evaluación de lo que estamos ofertando y luego también una innovación académica. Pero por ejemplo tenemos una línea importante que es la educación técnica y tecnológica, que la Universidad Central no la ha ofertado en toda su historia y que pensamos que es importante que lo haga en las carreras que se pueda hacer y que veamos que es, digamos, pertinente y que hay un espacio abierto para la empleabilidad de los estudiantes en esos campos. Por ejemplo, ¿qué tipo de carreras? Técnicas y tecnológicas, en las ingenierías, etcétera, ¿no es cierto? Para que pueda justamente haber una oferta quizá con mayor empleabilidad inmediata, como puede ser la técnica tecnológica, que la Universidad Central no la ha ofertado todavía, ¿no? Y en ese sentido, claro, siempre el ámbito académico va del lado político. ¿Cómo ve usted, hoy que está postulando pues para hacerse cargo de la Universidad Central, cómo ha visto usted el nombramiento de la nueva secretaria de la CENESID, la señora Ana Changuín? ¿Qué opinión tiene de ella? Bueno, tenemos que ver cómo hace su ejecutoria, ¿no? En la CENESID creo que hay que darle un tiempo para que pueda pues demostrar qué es lo que quiere hacer para las universidades, pero pensamos nosotros que una cuestión básica es que las propias universidades tengan una propuesta común, puedan tener una propuesta consensuada entre las universidades públicas especialmente, para que pueda la CENESID, digamos, tener también un referente al cual responder, ¿no? ¿Usted es crítica de la actual administración de la universidad, del doctor Sempertegui? Sí, soy crítica, he sido crítica durante estos 2 años dentro del Consejo Universitario. Porque el doctor Sempertegui entero cumple 2 periodos. Exacto. ¿Por qué es crítica usted de esa administración, doctora Vega? Yo soy crítica de la administración en general de la universidad, que el doctor Sempertegui no ha podido cambiar, que es justamente, por ejemplo, esta falta de ejecutividad en la administración. La gestión de la universidad está anquilosada en el siglo pasado, no tenemos procesos digitalizados, por ejemplo. Es algo como que estamos en el siglo realmente pasado, entonces todo se pide con oficios, todo se traspapela, no le ha dado ningún... sigue utilizando el papel. Exacto, no se ha dado, por ejemplo, atención a ese tema. Ese tema ha quedado absolutamente rezagado y es lo que un poco mueve la situación, ¿no? Por otro lado, se han hecho cosas importantes como, por ejemplo, el apoyo a los profesores para su formación doctoral. Tenemos alrededor de 400 profesores con PhD. Sin embargo, eso no está siendo aprovechado. Entonces, se hacen cosas positivas, pero se las deja un poco sueltas y dispersas y no se aprovecha todo lo que la propia universidad hace en función, digamos, de potenciar sus sinergias, sus articulaciones. No ha sido posible, y un poco la dispersión de candidaturas muestra eso, no ha sido posible que en estos 10 años de gestión del doctor Sempertegui realmente se constituya una comunidad universitaria con objetivos comunes, que esté pensando y orientada hacia una misma dirección proyectiva. No es una administración que tiene planificación, es bastante reactiva a las cosas que van ocurriendo. Entonces ese tipo de críticas obviamente son las que yo he manifestado. Ahora, siempre, ¿no? Yo le pregunto, digamos, una de las cuestiones que muchas veces se discute sobre la universidad pública, no hablo solo de la central, sino la universidad pública, es la alta politización que puede tener. Esto ha sido histórico. ¿Cómo está ese aspecto hoy en la Universidad Central del Ecuador, doctora? Bueno, justamente hay ciertos candidatos que obedecen a esos grupos políticos que fueron justamente tan negativos para la universidad en los periodos pasados, y que, a diferencia de nuestra propuesta de acción colectiva, que es nuestro grupo,
que tiene una clara línea roja respecto a esa situación. O sea, usted no responde a nadie, a ningún partido político. Nosotros tenemos ideas políticas, por como ejemplo, todos, ¿no? Todos tenemos ideas políticas, posiciones políticas. Porque usted me dice lo contrario, ahí sí me muero. Todos tenemos una ideología y un pensamiento. Y es yo no conozco un ser humano químicamente puro. Exacto, así es. Yo también creo igual que usted. El punto es que hay una diferencia tajante entre tener propuestas incluso políticas para la universidad, porque la política universitaria, la academia, tiene que tener una política pública académica. Discutir eso y proponer eso es muy distinto de ser un partido político que actúa en función de servirse de la universidad para sus intereses particulares. ¿Y eso ha pasado en esta administración? Digamos que esta administración ha conciliado con estos grupos políticos, ¿no? Un poco para poder seguramente tener una cierta gobernabilidad, pero no ha tenido una posición clara de distanciamiento de ciertas prácticas que están en este momento afectándonos en el propio proceso electoral, ¿no? Doctora, hay un tema que puso en entredicho a la Universidad Central del Ecuador, que es un tema reciente, que es el tema de la tesis de la señora Fiscal General del Estado. Usted ha sido parte del Consejo Universitario, no sé si ese tema siguió de cerca a usted, pero ¿cómo vio el manejo de la Universidad Central sobre ese aspecto, el de revisar la forma como en 2005 desarrolló Diana Salazar, en ese tiempo estudiante de la Central, su tesis de grado, y digamos, el veredicto final que fue de hablar de impericias, ¿no? Que se ha viralizado ese término, el de la impericia. ¿Cómo le ve usted, doctor? Bueno, no sé si usted, Fabricio, conoció justamente mi posición, que se difundió mucho porque ya se hicieron públicas los debates, ¿no? Yo fui la persona que tuve una posición crítica de la manera en que se llevó a cabo esa situación. Primero porque creo que primero hubo un secretismo inexplicable que creó más bien una suspicacia y una sospecha innecesaria en la sociedad. La idea de que esto sea abierto. Digamos, tiene que ser todo público. Miren, nuestra propuesta es que las sesiones del Consejo Universitario se transmitan por la radio universitaria. Esa es nuestra propuesta de transparencia, porque somos una entidad pública que no tenemos por qué tener secretos frente a la sociedad. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, que fue un mal manejo a mi modo de entender, es que desde el rectorado se nombró una comisión responsable de hacer un informe analítico, técnico de la tesis, que estuvo en manos de profesores de la Facultad de Jurisprudencia. Nosotros no pudimos conocer con antelación ese informe, lo conocimos el día de la reunión, nos dieron un tiempo para poderlo analizar. Y finalmente, justamente los audios que se han conocido de mi posición allí fueron en relación a ese informe, que era un informe técnico frente al cual yo hacía algunas observaciones de cosas que le faltaban, si bien era un informe a partir del cual teníamos que tomar una resolución. Sin embargo, la resolución final fue hecha por una comisión del propio Consejo Universitario que no tomó para nada la referencia de ese informe técnico. O sea, ¿usted no confía en los resultados de lo que sucedió ahí? Digamos, yo creo que si se nombró una comisión y había un informe técnico, es sobre ese informe que debía ser hecho la resolución, y no una redacción ad hoc, digamos, que se hizo allí donde apareció esta palabra de impericia. En el informe no aparece la palabra de impericia, ¿no? Entonces, lo grave ¿De dónde sale esa palabra? Digamos, de la comisión que redactó la resolución final. Pero no había en el informe eso. Esa palabra no había, lo que se hacía justamente era un análisis mucho más técnico, más académico, digamos, del contenido mismo de la tesis, y frente a él yo tenía algunas observaciones, pero había que corregir ese informe, que era el informe técnico. Entonces, una resolución del Consejo Universitario tiene que basarse en informes. Y esto no ocurrió en esta vez, no fue, digamos, a partir de la discusión de un informe que se acomodó una resolución que obviamente dejó muy insatisfecho a la mayoría de la comunidad universitaria, ¿no? Y no solamente a la comunidad universitaria, sino a otros segmentos de la sociedad que han criticado abiertamente a la universidad. Pero digo, en el contenido del informe se establece que hubo una irregular presentación de la tesis de grado de la doctora Salazar. Se establece que hay varios párrafos, incluso se dice cuántos párrafos están, digamos, con una similitud prácticamente absoluta. Ahora, obviamente, en esos casos
tomando en cuenta que en el 2006, que era la fecha de la tesis, no habían pues estos programas de antiplagio que ahora tenemos, no había tampoco el cuidado por parte de las propias tutorías en la universidad de hacer un minucioso seguimiento, a pesar de que la normativa estaba, digamos, para que debamos hacer eso. Yo decía justamente que frente a estos tipos de problemas que se encuentran en ese trabajo de titulación, que probablemente siguen habiendo en muchos otros, eso debe ser un llamado de atención para los propios profesores y su responsabilidad en la tutoría académica cuando estamos con estudiantes que están titulándose y haciendo un proyecto de investigación. Entonces, habían varias facetas, varias dimensiones que analizar, donde la universidad tenía también que ser autocrítica, digamos, respecto a haber dejado pasar una tesis que tenía en realidad una serie de deficiencias. ¿Se puede decir que esa tesis tenía plagio? Mire, voy a utilizar esta palabra, plagio. Mire, lo que se ha hecho ahora, ¿no es cierto?, es lo que me han comentado, ¿no?, algunas de las autoridades, es pasar esta tesis ahora en los sistemas de antiplagio. Claro. Y el porcentaje que sale, digamos, que arrojan estos programas, es un porcentaje aceptable dentro de los parámetros académicos que hay. Es lo que me han dicho las autoridades, ya pasando el programa informático en la actualidad, ¿no? Correcto. Quería preguntarle esto porque evidentemente es parte del debate sobre lo que ha pasado en la Universidad Central. Mucha suerte en la campaña, doctora. Muchas gracias. Esperamos que una campaña que está teniendo varias dificultades, tenemos un consejo electoral absolutamente parcializado hacia un determinado candidato, pues es una campaña hecha muy a último rato. Nosotros hemos pedido en el Consejo Universitario que las reglas de juego y que la campaña misma se haga en un periodo en donde la comunidad universitaria pueda realmente conocer las propuestas de los candidatos. Ahora en esta campaña minúscula de 2 semanas prácticamente, porque pues ya estamos saliendo de vacaciones de fin de año, va a ser muy difícil que gente nueva, pues que no hemos estado en el poder, seamos suficientemente conocidos por la comunidad universitaria. Y entonces está privilegiándose el TikTok, donde los candidatos bailan, se hacen los simpáticos, pero la gente tiene, y ese es mi llamado a quienes nos escuchan, profesores, estudiantes, administrativos, tienen que ver las propuestas. La nuestra está en nuestra página web, www.accioncolectiva.info, para que la conozcan y comparen los planes de trabajo. O sea, la gente tiene que saber que elegir autoridades para 5 años es una gran responsabilidad y que no se puede jugar con la improvisación, sino que se tiene que hacer un voto informado y consciente. Gracias, doctora, por el tiempo y por la gentileza. La doctora Silvia Vega, quien aspira a convertirse en la rectora de la Universidad Central del Ecuador, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.